Buenas noches. Chadia. No está con nosotros Chadia, me parece. Hemos tenido un pequeño problema técnico, no sé. Bueno, Chadia es abogada, magíster del Gobierno y Ciencias Políticas, magíster además en Liderazgo y Gestión Pública del Instituto Atlántico de España, graduada del Programa de Gobernabilidad y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Chadia, muy buenas noches. Aprovechando el inconveniente técnico, ya te presenté. Tienes además una amplia experiencia en temas en gestión pública y en entidades públicas, incluido el Congreso de la República. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, primero agradecerte el espacio que me estás brindando, agradecer a tus televidentes. Como bien lo mencionas, mi nombre es Chadia Valdés, postulo con el número 10 del partido Podemos Perú. Y sí, tengo bastante experiencia en el sector público, de lo cual estoy muy orgullosa porque hemos venido trabajando durante 10 años en beneficio de las personas que menos tienen. 3 propuestas básicas me envió tu equipo de prensa. Agua, 7 y 8 millones de peruanos sin agua, menciona en el documento que me enviaron. Y dice que 14% de viviendas en Lima no cuentan con luz. ¿Cómo pretendes revertir esta situación desde el Congreso de la República? Cuéntanos. Mira, mi experiencia como regidora y también en el Congreso nos llevó a visitar muchos asentamientos humanos. Como bien lo mencionas, son casi 8 millones de personas que no tienen agua a nivel de todo el país. Sin embargo, en Lima, en la capital, en pleno siglo XXI, es más de 1 millón de personas que no cuentan con acceso al agua potable, ¿no? Y eso lo vemos acá cerca, lo vemos en el Rímac, lo vemos en Comas, en Villa María, en San Juan del Lurigancho. El problema es constante. Estas personas tampoco cuentan con un título de propiedad, no cuentan con desagüe, no cuentan con acceso a internet, entonces no tienen una vivienda digna. Y el acceso a una vivienda digna es un derecho. Entonces nosotros lo que queremos es, no queremos crear más instituciones, lo que queremos es reforzar. Tenemos que reforzar COFOPRI, devolverle las facultades a COFOPRI para que sea la entidad encargada de hacer toda esta reorganización territorial, y también CEDAPAL, en coordinación con CEDAPAL, para que así podamos llegar a más viviendas para que puedan acceder al agua potable. Ya, entiendo la necesidad, está clarísima. Entiendo que las instituciones involucradas sería COFOPRI y CEDAPAL. Yes. Ya. Pero ¿cuál sería, en este caso, la participación del Congreso para que estas empresas puedan realizar esa gestión? Tenemos que hacer una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades, porque actualmente son las municipalidades las encargadas de entregar las constancias de posesión, las desafectaciones, quitarle esas facultades a las municipalidades, y darle esas facultades a COFOPRI. COFOPRI cuenta con un presupuesto y aparte también cuenta con los especialistas necesarios para encargarse de ese trabajo, cosa que a veces algunas municipalidades distritales no tienen. Lo que queremos es reforzar COFOPRI. Reforzar COFOPRI. Así es. Entonces, devolverle las facultades a COFOPRI para que sea COFOPRI la institución encargada, con los profesionales que tiene y con el presupuesto que se le asigna, de hacer todo el saneamiento físico-legal de los distritos, ¿no?, de Lima Metropolitana. Ya, y en este caso, CEDAPAL, ¿cuál sería su participación? CEDAPAL, bueno, CEDAPAL ahorita tenemos un problema grande. Justo hoy día, te comento, recibimos una llamada de una vecina de Comas muy consternada por el inicio de la cuarentena. Ella menciona, desde el área de Coyique, que solamente recibe agua 10 minutos al día. Claro. Y sin embargo, tú has visto el decreto que ha salido hoy día. En su artículo 7 menciona que las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central deben ser los encargados de velar que las personas, entre muchas cosas, se laven las manos para prevenir el COVID. Sin embargo, ¿cómo les podemos pedir a estas personas que solamente reciben algunas 10 minutos de agua al día, algunas no reciben agua potable, que se laven las manos? Ellas me dicen que CEDAPAL les manda, por ejemplo, el recibo cobrándoles la mensualidad de 50, 60, 70, 80 soles por 10 minutos de agua al día. Y a veces tienen que bajar pero tienen agua de CEDAPAL, solo que no llega. Tienen la conexión, porque hay sitios en Comas donde también nosotros, por el quehacer periodístico, conocemos. Te estoy hablando de una zona que es una zona que sí debería llegar agua, pero no llega. Entonces, pero tienen la conexión al menos. Exacto.
Ya. Imagínate, un área que tiene, una zona que tiene la conexión, Claro. que Sedapal le manda un recibo y solamente son 10 minutos Sale de agua aire y todo al el día. día. Hay otras zonas Que no que tienen son ni las siquiera la zonas conexión. altas que no tienen ni Claro. siquiera la conexión. A eso me refería. Y a ellos, por ejemplo, ¿cuánto les cuesta el agua? Dependiendo de la altura. Les puede llegar a costar entre 40 soles, 80 soles y les dura 15 días la cisterna. Entonces estas personas llegan a pagar 160 soles Claro. al mes. Son personas que ahorita les estamos pidiendo que no salgan a trabajar, que no Yo pueden recuerdo salir que a trabajar. cuando el señor Edmer Trujillo era director de Sedapal, yo le hice una entrevista, recuerdo, y él nos habló de unos megaproyectos que iban a llegar prácticamente agua a todo Lima. Y ya pasó, vamos que 3 años de eso, y no se ha avanzado absolutamente nada. Exacto. Como bien lo mencionas, a veces es gestión, es voluntad. Yo creo que los funcionarios públicos a veces cuando llegan pierden ese sentido humano para lo que entraron a los cargos, ¿no? Nosotros, como partidos, desde el momento que hemos entrado, hemos sacado leyes que favorecen a los que menos tienen y vamos a seguir en esa línea. Hemos aprobado el proyecto de ley de la AFP, de la ONP, la ley contra la usura bancaria, la ley que también establece los títulos de propiedad, entre otras leyes. Son como 19 proyectos de ley que ha aprobado la bancada y queremos seguir en esta línea. La propuesta que nosotros llevamos, como bien lo ves en el cartel de atrás, es vivienda digna, porque nosotros creemos y tenemos la firmeza de que todas las personas, sobre todo ahora en pandemia, merecen una vivienda digna. Y el tema del Internet también está dentro de tus propuestas. ¿Cómo lo piensas desarrollar? Mira, dentro del Ministerio de Transportes está FITEL. FITEL lo que hace es recaudar un 1% de las empresas de este rubro, de telecomunicaciones. La propuesta es elevar este porcentaje al 2%, para así poder llegar a más zonas, porque lo que se encarga FITEL es llevar conectividad a donde las empresas privadas no les negocio o no les rentable. Entonces queremos que den el 2% para que así poder llegar a más zonas y más familias también estén conectadas. Ahora en la pandemia prácticamente todo ha virado al mundo digital. Les hemos dicho a los alumnos, quédate en casa, estudia en casa, los talleres en casa, todo en casa de manera virtual. Claro. Pero hay zonas, como te lo vuelvo a repetir, en Lima, en el RIMAN, en esto, donde no hay conexión, donde lamentablemente el internet se te corta o no llega el internet o es muy caro para una familia que lo pague. Entonces lo que queremos es que sea FITEL el encargado de llegar a estas zonas donde quizás a la empresa privada no le es tan rentable, ¿no? Ya, pero ¿cómo? O sea, es decir, internet gratuito para todos, ¿cómo lo que estamos haciendo es hablar de la infraestructura. Lo que tenemos que hacer estamos hablando de la conectividad. El internet para todos, tenemos que elevar el presupuesto. Actualmente es un 1%, queremos elevarlo a un 2% para que así haya más fondos para poder llegar a más zonas como conectividad. Ya. A ver, vamos a darle unos puntos más ahí, porque me interesa el tema del internet. Nosotros como periodistas, además como comunicadores, estamos muy interesados en el tema de conectividad, de, bueno, todo lo que significa ese mundo tecnológico. No es tan sencillo como decir, vamos a llegar a este sitio que no tiene agua y le vamos a poner internet. No te escucho bien, disculpa. Entonces, lo que me interesaría saber es cómo piensas desde el Congreso hacer que el internet llegue, por ejemplo, a ese mismo lugar que no tiene agua. Como te menciono, FITEL actualmente recauda un 1%. Ese presupuesto le alcanza para llegar, digamos, a ciertas regiones, a ciertas zonas, postas, médicas, comisarías, para que puedan tener acceso a internet. Pero no alcanza el presupuesto para llegar a todas las zonas. Si elevamos ese porcentaje de un 1 a un 2%, vamos a tener mayor presupuesto para que sea FITEL el encargado de hacer que la infraestructura llegue, por ejemplo, a zonas como el Cerro San Cristóbal, al pie, donde no entraba muy bien la señal, ¿no? O sea, quizás ahí poner infraestructuras, poner antenas, poner eso para que el internet pueda llegar a toda la zona. Pero un 1% del porcentaje no alcanza. Necesitamos elevar ese porcentaje a un 2%. Eso es mayor presupuesto. 2% del... 2%. O sea, actualmente es el 1% que destinan de las ganancias de las empresas en el rubro de telecomunicaciones. Necesitamos elevar al 2%. O sea, eso no va a generar un mayor gasto al Estado. Eso va ¿Pero a a quién le quitas?
no le quito, estamos haciendo que la empresa privada, por ejemplo, Telefónica, y otras empresas en el rubro de telecomunicaciones, en lugar de dar un 1%, den un 2%. Perdón, no te había entendido bien. Sí, disculpe. Exigirles que den un porcentaje más. Ajá. Ya te entendí. Pero, ¿y eso tú crees que lo acepten? ¿No pagan los impuestos y van a aceptar un porcentaje más? Bueno, tenemos que ser Telefónica nos debe un montón de plata de impuestos y no le podemos cobrar los impuestos y vamos a poder decirles, oye, denos un punto más porcentual para poder llevar internet a los más pobres. No sé. Eso también es voluntad, por ejemplo, del gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno no haya sido capaz de cobrar ciertas deudas y dejar que sigan funcionando, o sea, ya esa es una inactividad de la función que tiene el gobierno. Nosotros, como partido, como bancada, porque el partido tiene una bancada, muchas veces nos han dicho, no van a poder lograr eso, y sin embargo lo hemos hecho. Nadie dice que sea fácil, pero tenemos nosotros la experiencia de nuestra parte. El partido ya ha demostrado tener la garra, la fuerza de sacar adelante proyectos que... Ya, pero el señor Urresti tampoco es que... O sea, me parece que se están atribuyendo cosas que no necesariamente han sido hechas por el partido. Ciertamente el Congreso de la República en este momento ha tenido una participación, por no decirlo de otro modo, polémica. Y si bien es cierto, hay algunas cosas que ustedes han hecho a nombre del pueblo, a nombre de... Tal vez les ha faltado estudios técnicos, tal vez ha faltado un poco más de averiguar bien si es que esto es viable o no técnicamente, porque han chocado muchas veces incluso con el Tribunal Constitucional. Se han saltado comisiones, toda una serie de aspectos que son importantes, aunque demoren más, para que las cosas se hagan bien. Entonces, yo creo que la voluntad no la pongo en duda nunca, siempre creo que hay muy buena voluntad. Del hecho, proponer algo ya es bueno, pero decir que todo es con garra nada más, me suena a una frase muy del señor Urresti, pero que no sé si necesariamente necesitemos garra. Necesitamos más bien personas como tú, con tanta experiencia, conocimiento, para que nos digan técnicamente, mira, el proceso para llevar agua a este punto es largo, pero este es el camino. En vez de decir, nos saltamos todo el camino y lo hacemos con garra, porque a las finales no se llega a nada, como por ejemplo es lo que en muchos casos ha pasado. Mira, yo creo que el partido con los únicos intereses que ha chocado es con los grandes poderes económicos. O sea, ¿segura? algo claro que tenemos es que todos los proyectos de ley que han sido impulsados por la bancada han sido en beneficio de quienes menos tienen. La devolución de aportes de la AFP y la ONP ahorita han aliviado el bolsillo de muchas personas que no tienen qué comer, que lamentablemente esta pandemia lo que ha hecho es que más de 2 millones de limeños pierdan sus empleos. ¿Alguien se ha preocupado por ir y ver, oye, de qué están viviendo esas familias? ¿Se han preocupado en subir a los cerros y decir, tienen acceso al agua potable? ¿Qué están comiendo? ¿De dónde sale la comida que preparan las ollas comunes? ¿Alguien siquiera se ha preocupado? ¿El presidente ha salido de su palacio y ha ido a visitar esos cerros? ¿Lo hemos visto? No. No. Entonces, ¿qué clase de presidente, como él, bueno, tiene todas las comodidades? No me malentiendas, Chadia, no creas que estoy defendiendo al presidente Sagasti. No, o sea, lo que yo me refiero, no quiero que se confunda. A lo que iba, o sea, es gestión. Me preocupa, mira, se trata de tener sensibilidad, Chadia. Se trata de ver a tu alrededor y decir, oye, ¿de qué están viviendo mis hermanos? ¿De qué están viviendo mis compatriotas? Están atravesando una pandemia. Los mandas a cuarentena 15 días, 30 días, meses. Completamente de acuerdo. Pero Chadia, creo que nos estamos desviando un poquito el tema. Como bien tú sabrás, no han llegado a las personas que lo necesitan. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia ha desnudado que tenemos grandes carencias. Chadia, escúchame, me parece que no están actualizados. ¿No me escucha? Quiero terminar un poco... Pero es que no me dejas cerrar la idea ni la pregunta. Mira, lo que yo te quiero decir es algo. Entiendo perfectamente la voluntad. Te lo dije al inicio. Nunca pongo en duda que todas las propuestas lleven detrás de sí muchas ganas de hacer las cosas bien.
Lo que me preocupa, y eso se lo digo también a todos los candidatos que vengan por acá, por favor les pido, que no se molesten cuando nosotros cuestionemos la viabilidad de las propuestas. Las propuestas tienen que tener un camino claro, un norte claro, porque con garra nomás no se ganan los partidos, menos en este momento donde, como tú bien mencionas, hay tantas necesidades y tantas carencias. A nombre de Dios se han cometido grandes crímenes, a nombre del pueblo se pueden cometer grandes errores. Lo que yo te digo es que entiendo perfectamente tu posición en cuanto a querer sacar leyes que de repente van a favorecer al pueblo. Lo que me preocupa es que se hagan en el camino correcto y bien, para que no tengan después, cuando tú seas congresista de la República, esperemos, si tienes suerte, y te la deseamos por cierto, que llegues y digas, esta es mi propuesta, y al final no, esto no se va a poder hacer porque ese no es el camino, porque la Telefónica te cerró las puertas, porque en realidad no se va a poder. ¿Y qué va a pasar contigo? Que la gente se va a recordar que estuviste en Edición Central, elecciones 2021, y prometiste algo que no fue viable, y van a decir que este conductor no te lo hizo ver, y al final van a decir, bueno, fueron promesas, como dice la canción, bonitas y falsas, y no es el caso, porque tenías buena voluntad. Nuestras propuestas cuentan no solamente con un estudio técnico, no solamente son viables, son propuestas que ya hemos venido, como bien lo mencionaste al inicio, tengo una experiencia en gestión municipal, en gestión regional y también en el Parlamento, que muchos candidatos no tienen. Hace poco leí un artículo que solamente el 2% de los candidatos que se presentan al Congreso tienen experiencia legislativa. Hay muchos candidatos que llegan y se encuentran con que no saben hacer proyectos de ley, no pueden aterrizar sus propuestas, no pueden hacer la gestión que querían hacer. En mi caso no va a pasar así. O sea, porque, como lo mencionaste, tengo experiencia municipal, regional y 8 años en el Congreso. Además, mucha experiencia también en el sector público, por lo que veo has trabajado en el ministerio. Eso yo te pido, pongas al servicio de tu gestión. Te agradezco tu presencia en este programa. Te doy una despedida, espero breve, porque se nos ha ido el tiempo. El debate ha estado además muy interesante. Despídete, por favor, del público de Edición Central, Elecciones 2021. Muchísimas gracias, realmente como lo mencionas, ha sido muy interesante. Nosotros vamos con el número 10 del partido Podemos Perú. Nuestra principal propuesta es una vivienda digna, porque es el derecho de todos los peruanos tener una vivienda digna. Y nosotros como partido lo vamos a lograr. Sí podemos. Gracias. Fue Chadia Valdés. Ella postula con el número 10 de Podemos Perú y le deseamos toda la suerte del mundo, así como a todos los candidatos que vienen acá. Algo que quería repetirle acá, hay mucha buena voluntad con todos. Aquí no queremos que nadie se vaya enojado, pero sí no podemos dejar de pasar la oportunidad de cuestionar algunas propuestas, como les dije, solamente en temas de viabilidad y obviamente de conveniencia, basado evidentemente en nuestra propia óptica. Nosotros tratamos de poner a prueba las propuestas que ellos mismos nos envían para decir si esto es viable o es conveniente, según un poco la experiencia que tenemos en cuanto a la observación de la propia realidad. Muchos candidatos, y no es el caso de Chadia, por cierto, muchos candidatos, lo digo a manera general, no tienen una conexión directa con la realidad. No vienen aquí a Ate, no vienen a Ceres, no se dan una vuelta por Los Olivos, por Lima Norte, por el Callao. Viven tal vez en una burbuja y tienen propuestas que podrían ser muy interesantes y que tienen muchas buenas intenciones, pero que a las finales no terminan teniendo esa conexión y no terminan siendo, como se dice, propuestas aterrizadas. Y de eso hemos tenido mucho, y como dije al inicio del programa y de todos los programas, y soy repetitivo en ello, nosotros ya no tenemos margen de error, ya no podemos equivocarnos. Estamos en el año del bicentenario, estamos en una etapa además en la cual afrontamos una de las más severas, si no la más severa crisis sanitaria de toda la historia del Perú. Es un momento histórico y tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Hagámoslo bien y sobre todo con toda la información
con todas las cartas en la mesa. Bueno, quería decirles eso y que se nos ha agotado el tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021. Conmigo será hasta el día de mañana o la noche de mañana a la misma hora. La cita es a las 8 de la noche. Nos vemos. Chao.